Estos momentos. Y para lo que voy a presentar, necesito guiarla o guiarlos un poco en la atención y para eso requiero el cursor. Así que, ¿comenzamos? Sí, doctor, su tiempo. Ya. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a esta jornada. Y me han solicitado hacer una presentación respecto de valvulopatías, su evaluación inicial y el enfrentamiento. ¿Ya? Ahí está. Quise colocar esta imagen como para poder entender un poco la carga de la enfermedad, de la enfermedad valvular a nivel global. Tomando como ejemplo, bueno, este es un registro que hicieron en Estados Unidos, ya que ellos tienen un buen registro estadístico. Y si hay algo que hay que reconocerle a los americanos es que han logrado una buena capacidad de poder llevar a cuenta mucha estadística. Y, y aquí es muy significativo porque aquí está registrado prácticamente los últimos 30 años, o sea, 40 años ya, desde el año 79. Y fíjense cómo fue aumentando la carga o la incidencia, el número de muertes debido por enfermedad valvular en Estados Unidos, ¿ya? Uno podría pensar, chuta, pudo haber disminuido, pero hay que tener en cuenta de que la población se fue envejeciendo, no solamente ahí, sino que en todo el orden, gracias a la mayor disponibilidad de recursos médicos. Y lo simpático de esta presentación, de este slide, es que está graficado de acuerdo al compromiso valvular. Y siempre fue, bueno, estos últimos años tiene mayor preponderancia el compromiso de la válvula aórtica, ¿ya? Esa es la que va acá en esta línea. Y lo curioso, bueno, y aquí se demuestra claramente que cómo fue que hubo un cambio epidemiológico en los últimos años en estos países, en este país que tiene un mejor acceso a salud. Y cómo la enfermedad reumática que está en esta línea continua de color naranjo fue disminuyendo progresivamente, ¿ya? Hasta que representar un porcentaje menor en comparación con las otras válvulas y la otra etiología de enfermedad valvular. En Chile, no, incluso en nuestro centro, no es tan distante a esta realidad. Bueno, todos recordarán al doctor Osa, que bueno, fue, bueno, todavía está vivo, pero fue docente del servicio de medicina interna de nuestro hospital y de la universidad. Y él nos decía que, bueno, yo ya tengo mis años, pero cuando estudié medicina, él nos decía que en los años 70 o 80, el servicio de medicina prácticamente estaba poblado, o sea, no totalmente, pero gran porcentaje de los pacientes hospitalizados era por causa de una enfermedad reumática, ¿ya? Y esto fue con la mayor disponibilidad de medios médicos. También en nuestro país, en nuestro centro, también vimos cómo fue progresivamente disminuyendo a lo largo del año. Nosotros somos un centro de derivación de la patología cardiovascular de la macrozona sur del país. Eso vale decir, bueno, desde la región de la Araucanía hasta la isla de Chiloé. Y nos damos cuenta de que muchas veces los casos de enfermedad reumática están concentrados en algunos sectores de esta macrozona, ¿ya? Pero ya efectivamente es una condición que va en disminución, en franca disminución.
Y así como en Estados Unidos ha ido aumentando la patología, el compromiso de la válvula aórtica, en nuestro medio también es así. Y de ello, la más importante etiología es la de compromiso degenerativo, que va aumentando con el paso del tiempo. Este slide, mire, les muestra cómo cambió efectivamente la epidemiología del año 90 hasta el registro del año 2010. Y aquí está en colores la incidencia por 100.000 habitantes, ¿ya? Por 100.000 habitantes. En azul, en menos de 5 por 100.000 habitantes. En naranjo, de 5 a 9. En verde, de 10 a 15. El rojo, de 15 a 19. Y el púrpura, mayor o igual de 20 casos por 100.000 habitantes. Y fíjense que por lo menos aquí en Sudamérica, y en Chile particularmente, estamos en el rango de entre 5 a 10 casos por 100.000 habitantes en el año 90. Y si nos fijamos acá, en el año 2010, esto bajó. ¿Bajó a cuánto? A menos de 5 por 100.000 habitantes. Fíjese aquí en lo que es la zona de lo que era Europa del Este, la incidencia era algo similar, de 5 a 10 casos por 100.000 habitantes, y bajó acá, al año 2010, a menos de 5 por 100.000 habitantes. Y acá en la zona del continente africano, aquí era en el año 1990, había aquí puros puntitos rojos y verdes, y aquí ya empezaron a aparecer puntos de color azul, ¿ya? Y esto que estaba en púrpura, que era una gran zona de gran impacto, pasó de púrpura, bajó a esta zona de color rojo. Entonces, vemos cómo esto fue cayendo el compromiso reumático a nivel global o la carga mundial. Teniendo esto en cuenta, o sea, que ha ido disminuyendo la enfermedad reumática y que cada vez está siendo más habitual, más frecuente la enfermedad degenerativa en nuestro medio y en nuestro quehacer habitual, es que decidí hacer la presentación o la enfermedad, el enfoque, dependiendo del paciente, del contexto en el cual nos vamos a encontrar, ¿ya? Si es una situación aguda, un paciente agudo, o un paciente ya con una condición crónica y que nos viene a consultar, ¿ya? Entonces, la idea de estos minutos que vamos a estar conversando es presentar distintos casos. Y me soplaron por ahí, bueno, que en gran parte de nuestra audiencia, o donde siempre está viendo en estos momentos la presentación, son estudiantes y médicos generales. Y yo creo que para allá un poco está orientado esta presentación, de cómo va a llegar el paciente y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en ese escenario, atendiendo un poco al título que me ofrecieron los chicos de la cena. Entonces, bueno, aquí no se funcionó. La verdad es que no estoy en presentación, pero vamos a irnos a lo que es la presentación de los pacientes en agudo, que va a ser la primera parte de esta presentación, ¿ya? Y les cuento este caso. Este es un caso que me compartió la doctora Alejandra Salinas. Ella está haciendo su fellow de ecocardiografía y de imágenes cardíacas en Madrid. Y me presentó este caso. Este es el caso de un hombre de 49 años, alérgico a la amoxicilina. Y miren, lamentablemente no era el mejor paciente, porque fumador de 2 a 3 paquetes por día, hipertenso sin tratamiento. Y previo a la consulta,
Y el médico general de atención primaria le había hecho un screening, una analítica de sangre, y le encontró que tenía hiperglicemia y dislipidemia y estaba sin tratamiento. O sea, como diríamos nosotros, chuta, flor de paciente. Además, tenía dentro de su historia, de su sintomatología, refería disnea de pequeños a moderado esfuerzo, ortopnea de 2 almohadas, y ya estaba presentando episodios anginosos nocturnos frecuentes. Para suerte de él, la mamá estaba hospitalizada, para la suerte, porque estaba hospitalizada por un ictus, por un accidente cerebrovascular isquémico. Y por eso él estaba en el hospital cuando comenzó a presentar una súbita disnea. Inicio súbito, o sea, de un segundo a otro prácticamente, tuvo una súbita disnea, va a urgencia, esto fue en la mañana. Ingresa a urgencia, el paciente ya llegó allá en insuficiencia respiratoria severa, y mire las características, estaba con esputos hemoctóicos, ¿ya? Desaturación en forma persistente, y ya por este compromiso respiratorio se decide asegurar la vía aérea y se intuba. El paciente comienza a caer en hipotensión y se inicia drogas vasoactivas. O sea, el paciente ya estaba choqueado. En mi clase de semiología le preguntaba a los alumnos y le lanzo la pregunta, según esta presentación, ¿cuál es el diagnóstico más probable que, de acuerdo a esta clínica? Pueden activar sus micrófonos, no sé si responden por el chat algunos, pero por esta clínica, por esta presentación, ¿qué se le ocurre? Respuesta, buena. Estenosis mitral, TEP, insuficiencia cardíaca aguda. Claro, estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca aguda. Ya, aquí alguien mencionó EPA. Muy bien, yo creo que Javier Meneses. Andamos por ahí. La insuficiencia aórtica aguda podría ser, pero hay que plantear alguien o insuficiencia aórtica. Para presentarse de esa manera, él tendría que haberse roto abruptamente uno de los velos, o sea, haberse fracturado. Ocurre, ¿ya? O puede ocurrir, y ha ocurrido, pero es bien rara la situación. Podría ser, pero es una situación bastante, un poquito más infrecuente. Bien, por aquí Guillermo Ortega responde insuficiencia mitral aguda. Ya. Yo creo que con el electro más o menos ya se van a orientar más. ¿Y qué es lo que podría estar sucediendo? A ver, veamos respuestas 30. Insuficiencia mitral. Bien, aquí faltó, tal vez faltaría un poquitito ahí. Valvulopatía mitral. Pero no se matriculan. Insuficiencia mitral aguda. Nicolás Soto. Rotura papilar. Bien. María Ignacia Pinto. Soto. A ella deberíamos regalarle un libro por lo menos la primera que yo leí aquí. Prolapso mitral. Ya. Paciente fue a coronografía inmediatamente y se encontró que tenía una estenosis crítica de la descendente posterior y una estenosis de la circunfleja. Y el paciente salió del pabellón de hemodinámica con un balón de contrapulsación. Y aquí sí que tengo que ir a la versión de presentación. Y este es el caso. Espero que se vea el cursor. Pero aquí, mire, esta es una visión. ¿Se ve? Sí. Ah, ya, genial, qué bueno. Se ve, esto es una vista en una toma de un ecocardiograma
electrocardiograma transesofágico. Aquí se ve que están los grados, los ángulos o sea, la angulación de esta toma. Y aquí está, este es el ventrículo izquierdo, para darle la guía. Estos son los velos de la válvula mitral, la aurícula izquierda. Y aquí se insinúa un poco lo que es la válvula aórtica. Mira, aquí está el velo mitral anterior y el velo mitral posterior. Y aquí se ve algo que protruye tanto hacia el ventrículo izquierdo como hacia la aurícula izquierda, muy móvil, fluctuante, y que excursiona libremente a través del aparato mitral. Entonces, teniendo presente este electrocardiograma, hago una pregunta aquí. ¿Cuál sería el diagnóstico de esto? De este electrocardiograma. No hice la pregunta, me pasé, me volé. No hice la pregunta. La idea es que sea un poquito más interactivo, por eso lo planteo. Muy bien. Infarto con supra de nivel, pero tiene que colocarle el apellido, el infarto con supra de nivel. Eso, muy bien, Guillermo Ortega. Bueno, un síndrome, un infarto con supra de pared inferior. Súper. Infarto con supra de pared inferior. Excelente. Esa es la idea de esto. O sea, aquí vemos en las derivadas inferiores de 2, de 3 y ABF este tremendo supradesnivel. Y mire la imagen especular, o sea, el efecto que produce en la cara anterior, que produce un infradesnivel. Entonces, cuando vayan a ver el electrocardiograma, y siempre le repito a los alumnos, no vean solamente las precordiales, sino vean las 12 derivadas. Ya acuérdense que el electrocardiograma tiene 12 derivadas. Vean las precordiales que analiza, evalúa la pared anterior, anterolateral, pero si tenemos un infradesnivel, ojo, sospecha, puede tener un suprapared inferior. Claro, y eso es lo que ocurre en este caso. Este paciente debutó con un infarto con supradesnivel de pared inferior. Y un tremendo infarto con supra, ¿ya? Hasta anterolateral. ¿Ya? Y en este escenario hubo una rotura del músculo papilar. ¿Ya? Miren, tremenda rotura, ¿sí? En la excursión del papilar. Esto es una emergencia cardiológica, ¿ya? Por eso es que el paciente cayó agudamente, cayó en disnea, o sea, abruptamente la estabilidad que estaba hasta ese momento tenía el paciente, la aurícula soportó se vio afectada a toda la presión que se genera el ventrículo izquierdo, se transmitió hacia la aurícula izquierda y en forma retrógrada hacia el capilar pulmonar, y este aumento brusco de la presión hidrostática sobre el capilar pulmonar hizo que comenzara a haber un transudado por el aumento de las presiones. Ya no solamente fue un edema, sino que rotura de capilares, porque la presión es enorme. Si aquí estamos hablando en presiones fin del ventrículo izquierdo, estamos en este paciente hipertenso de 150 milímetros. Entonces, imagínense un capilar pulmonar que está, capilares pulmonares que abruptamente llegan, son sometidos a un sistema de alta presión. Colapsa el sistema y el paciente comienza con edema, y el edema, este esputo salmonidio, como se describe en algunos, muy sugerente de un edema, de un shock, o sea, claramente un shock cardiogénico, ¿ya? Una gran rotura de músculo papilar. Al color, fíjense cómo va el color hacia la aurícula izquierda, este es como 2 cámaras, y aquí es mucho más evidente cómo el color se mete hacia la aurícula izquierda,
a raíz de la rotura de este músculo papilar. O sea, tenemos una insuficiencia mitral aguda en el contexto de un infarto con supradesnivel del ST de pared inferior. O sea, estamos en presencia de una emergencia cardiológica. Este paciente, espero que no les toque, pero si les toca, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es estabilizar, comunicarse rápidamente con su hospital de derivación, avisar al SAMU, tratar de trasladar a este paciente, ojalá por vía aérea, porque la posibilidad de que llegue vivo en un traslado largo es muy baja. Entonces, idealmente hay que hacer un rápido rescate si es que está el paciente, por ejemplo, en una zona muy lejana, ¿ya? Tratar de darle terapia de reperfusión rápida y mandarlo a un centro de derivación donde tenga resolución cardioquirúrgica, ¿ya? Otro caso número 2. ¿Les quedó más o menos claro la situación? ¿Qué es lo que, bueno, infarto, esto es muy frecuente, o sea, cada vez que haya un infarto con supra o hay un compromiso de pared inferior, tomen su fonendo, ausculten, vayan a ver si es que hay un soplo de insuficiencia mitral. Hace un tiempo atrás, no todos los pacientes se presentan como esto, pero bueno, la mayoría sí, pero hay situaciones en las cuales algunos pacientes logran aguantar o soportar esta condición, esta tragedia, un poco más estable y no caen tan rápido a la falla cardíaca. Es cosa de tiempo nomás, pero de minutos, de horas, pero vayan en todo infarto con supra de pared inferior, tomen su fonendo y vayan a buscar dirigidamente si tiene un soplo de insuficiencia mitral. ¿Ya? Segundo caso. Este es un masculino. Este caso que le estoy contando, es algo que sucedió acá, ¿eh? No es inventado. Masculino de 34 años. El hermano de este paciente estaba en espera por una cirugía cardíaca. ¿Ya? No le voy a decir qué, pero estaba en espera por una cirugía cardíaca. Y él ingresa al servicio de urgencia aquí del hospital por un cuadro de intenso dolor torácico de inicio reciente. ¿Ya? Rápido. El leva era alrededor de 8 o 10, transfixiante, el cual se irradiaba a la zona interescapular. Su presión, hipertenso, una frecuencia cardíaca un poco alta y polisnéico. Y aquí ya le estoy dando algunos detalles más, y con esto deben hacer el diagnóstico rápidamente. El resto es un soplo sistólico en el foco aórtico y del examen físico destacaba una estatura, era alto, delgado y con brazo y pierna desproporcionadamente largos. Entonces, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica? Con una persona joven que se presenta súbitamente con un dolor torácico transfixiante hacia la zona interescapular y con estas características físicas. Vamos a ver. Respuestas. Ya. Sebastián Zúñiga dice aquí síndrome aórtico agudo, disección aórtica con síndrome Marfan, muy bien. Disección aórtica, Nicolás Soto, disección aórtica Stanford A, con afectación de la válvula aórtica, claro, porque estamos hablando de la válvula. Disección aórtica, sí, por lo menos constancia de Marfan. Sí, este es un Marfan categoría, o sea, un paciente con esta característica, ¿ya? O sea, clínicamente, si bien hay que hacer algunas pruebas genéticas, pero clínicamente lo longilíneo del paciente, el delgado, las piernas y los dedos desproporcionadamente largos, muy sugerente de una enfermedad constitutiva del colágeno.
¿ya? Disección aórtica tipo A. Yo creo que aquí anduvieron menos perdidos, chicos. Muy bien. Y aquí se ve, bueno, esta es una vista de un eco en el eje paraesternal largo, ¿ya? Y aquí se ve, bueno, un poco de anatomía. La aurícula izquierda, los velos de la mitral, anterior, posterior, acá está el ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular y este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y aquí se ve parte del velo, de acuerdo a esta posición, a esta proyección, este debería ser el velo no coronariano. Y por acá viene a estar el velo coronariano derecho, y este es el ventrículo derecho. Y aquí vemos este tremendo flap de disección como excursiona, ¿ya? Y aquí, mire, tanto la raíz y sobre todo la aorta ascendente está significativamente dilatada, ¿ya? Muy, muy dilatada. Y este paciente aquí tuvo una disección de la raíz aórtica, una disección tipo A. Acuérdense, las disecciones se clasifican en relación a la arteria subclavia, ¿ya? Todo lo proximal o en dirección hacia la válvula aórtica se clasifica como Stanford A. Todo lo que es posterior al nacimiento de la subclavia es Stanford B. Entonces, esta es una disección aórtica tipo A y que tiene prácticamente tiene ya compromiso aquí de la válvula aórtica, ¿ya? Se mete prácticamente a nivel del plano valvular. Y aquí, esta es una imagen ecográfica transesofágica de esta disección aórtica. Y mire cómo el plano de disección se mete e incluso llega a excursionar este flap de disección hasta el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, se mete al ventrículo izquierdo. Entonces, aquí estamos en este otro escenario, distinto, pero igualmente, o sea, una emergencia cardioquirúrgica, ¿ya? Este no es un paciente, voy a explicar un poco, o sea, no es un paciente como para tratarlo o aminorar su condición. Esta es una condición de riesgo vital, o sea, este paciente, si no es tratado oportunamente, el riesgo de mortalidad es muy elevado, o sea, cada minuto, o sea, recién tuvieron la clase me imagino, con el doctor Díaz, y cada hora, decía, Control en Pepe decía que cada hora que pasa y que no se resuelve esto, la mortalidad va increciendo, ¿ya? Entonces, se hace el diagnóstico, o sea, la sospecha diagnóstica, y tienes que derivarlo oportunamente. Nosotros estamos, bueno, con Nicolás y otros colegas participamos de unos módulos, bueno, este año no se puede hacer por la contingencia de coronavirus, pero hacemos capacitación, entrenamiento de distintas, hay en electrocardiografía y en eco a los médicos generales, a los EDF, donde le enseñamos estas cosas y tener práctica y no tengan temor de frente a un escenario o una presentación clínica como esta, no duden en tomar el ecógrafo que tengan a mano y hacer la valoración rápida y derivar rápidamente al paciente a su centro de derivación, ¿ya? A su centro de referencia. En el momento, ustedes lo que hay que hacer, bajar la presión, ¿ya? Control de frecuencia cardíaca y bajar la presión arterial en este contexto, ¿ya? Aquí también en la vista del transesofágico,
se ve como el jet de insuficiencia se introduce masivamente con una gran vena contracta a nivel del plano valvular. Este es un caso y lo traje a colación por una situación que nos ocurrió recientemente acá en nuestro centro, ¿ya? Y se los cuento, se los traje por un objetivo, es por el nivel de sospecha que nosotros tenemos que tener de algunas enfermedades valvulares y algunos elementos de alarma que no se nos pueden pasar. Y lo traje exclusivamente por eso, para que uno tiene que ir aprendiendo muchas veces de o de los errores médicos, tenemos que ir aprendiendo. No es para criticar, sino para ir aprendiendo de qué cosas, cuando me toque un nuevo caso, poner más ojo. Este es un paciente de 70 años con antecedente de hipertensión, dislipidemia, ambas, y tenía una uropatía obstructiva baja, usuario de sonda Foley, y tenía indicación de una resección transuretral. Y él consultó por ahí por julio de este año, hace julio 2 meses atrás, por una alteración cualitativa de conciencia, baja de peso, sensación febril y anorexia. ¿Qué les parece esa presentación clínica? Alteración de conciencia, baja de peso, sensación febril y anorexia. Hipótesis diagnóstica hasta este momento. ¿Qué le que... Cinco, 10. Vilenka Robin. Sí, es una gran posibilidad. O sea, yo creo que es porque lo traje para esta ocasión. Y mire lo que pasó después. Después de esto, le piden una endoscopía digestiva y encontraron esofagititis por cándida, gastropatía erosiva, test de urease positiva, y le toman un escáner, un TAC-TAP, o sea, un escáner con contraste de tórax, abdomen y pelvis, el 17 de julio, y mire lo que informa el escáner: infartos esplénicos, en plural, o sea, hay varios infartos esplénicos, y también en el polo inferior del riñón derecho. Además, describía divertículos colónicos no complicados. Miren, con este escáner y con esta sospecha, ustedes prácticamente ya tienen, o sea, ya no es diagnóstico, si bien hay que utilizar alguna herramienta, acudir a los criterios de DUC, buscar algún método diagnóstico de imágenes, pero lamentablemente este paciente se perdió en el limbo. Los colegas, miren, después del 17 de julio acudió a su control de urología y le encontraron, le tomaron un urocultivo, salió positivo para enterococos fecales y comenzaron el tratamiento con ciprofloxacino. ¿Se fijan? ¿Qué dicen los chiquillos aquí? Endocarditis, o sea, claro. Pero bueno. Justamente, Claudio Gutiérrez, hace aquí un resumen, Claudio Gutiérrez Vázquez. Síntomas consuntivos, más infarto esplénico, más contexto infeccioso, endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa con embolización, exacto. Chiquillos, el objetivo de este slide o de esta presentación, exclusivamente de este caso, es para aprender, o sea, muchas veces de nuestros errores. O sea, mire, el paciente, el diagnóstico ya estaba hecho aquí el 17 de julio con este escáner, con los infartos esplénicos y todo lo que dijo, bueno, lo que muy bien resumió Claudio. Y se perdió el paciente, lamentablemente. Y mire, bueno, empezaron a irse por las ramas, por otras cosas, y el neurólogo le llamó, bueno, la atención esta crea de 0,8, que como había subido de 0,8, que fue en julio, había subido a 3,7, y lo mandó a hospitalizar por falla renal aguda. Entonces,
tenemos que tener, y ustedes son si hay médicos generales aquí o EDF, son los que están a la brecha aquí. Nosotros nos llegan todos los pacientes ya colados y filtrados porque han sido vistos por muchos. Pero para usted, este mensaje, o sea, cuando ya hay infartos clínicos o infartos cerebrales múltiples o fenómenos embólicos múltiples, la gran sospecha que hay que ir a descartar es una endocarditis. Bueno, este es el eco de este paciente que le tomamos con el equipo de acá de nuestro centro. El paciente ya llegó los días después ya en shock cardiogénico, lamentablemente. Pero bueno, gracias a Dios, el paciente está bien, ya se está operado, pero pasó por las penumbras este pobre paciente. Y miren acá este velo, vuelvo a repetir, aurícula izquierda, la mitral, el ventrículo izquierdo, y aquí está la válvula aórtica. Y miren la tremenda vegetación que hay aquí en relación al velo coronariano, no coronariano, ¿ya? Tremenda vegetación, ¿ya? Aquí el jet de insuficiencia. Mira aquí en esta vista que está acá en 5 cámaras, cómo fluctúa esta imagen. O sea, el contexto, volver al contexto, la situación, fiebre, anorexia, síndromes consultivos, baja de peso, infarto esplénico y renales. Entonces, si ya tenía infarto esplénico, hay que actuar rápidamente. No podemos quedarnos con este paciente. Mira, aquí ya también, además ya se ve derrame pleural en esta proyección. El mismo caso. Tenía tan buena ventana el paciente que hasta del subsifoidio se veía esta tremenda vegetación. Estos ya son métodos o técnicas de valoración ecocardiográfica, porque ya solamente por ya tener fenómenos embólicos, estar en falla cardíaca, ya el paciente tiene indicación 1A de cirugía cardíaca, ¿ya? Entonces este paciente, pero aquí le estoy demostrando cómo por otros elementos ecográficos podemos, o sea, concordante el eco en este caso, de demostrarnos que tiene una insuficiencia aórtica severa. Esto demuestra el PTH, o sea, la curva de disminución a nivel de la válvula aórtica. Y aquí esto es en la vista del supraesternal, ¿ya? Por sobre el ángulo Luis se captura aquí, ahí se ve justo el callado aórtico, y donde comienza la aorta torácica descendente, se hace la interrogación con el Doppler pulsado. Y mire aquí como, y este punto de referencia está ahí, esta línea que está acá de referencia. Y todo este flujo que se devuelve. Y esto es en la aorta abdominal. El flujo va hacia allá. Entonces, en el diástole, que esté aquí, el el flujo se revierte. Entonces, este paciente ya llegó a nosotros con un shock cardiogénico, con todos estos elementos, y se tuvo que resolver prontamente. Este es un caso más o menos parecido, un paciente de 38 años con un antecedente de etilismo crónico, y más o menos muy parecida a la historia. Síntomas consultivos, fiebre, baja de peso. Recuerdo que hace un año atrás, cuando estaba estudiando, haciendo la beca de medicina, un paciente que era TENS, se trató lo que según él una fiebre casi por un mes a puro paracetamol. El pobre tenía una endocarditis. Bueno, aquí se ve el flegmón o la vegetación en el plano valvular aórtico, ¿ya? Una gran insuficiencia de flujo retrógrado. Entonces, cuando uno dice tratamiento inicial, ¿cuál es el mensaje?
La clínica, o sea, síntomas consultivos, fiebre, calofrío, bueno, uno tiene que pensar, bueno, en mieloma, obviamente, en VIH, pero pesquen sulfonendo, oculten a estos pacientes, ¿ya? Aquí se ve un poquito más la vegetación en este caso, ¿ya? La gran dilatación de cavidad producto de la insuficiencia aórtica, el PHT, lo mismo de estos fenómenos a nivel de la otra. Voy a pasar un poquito más rápido por el tiempo. La vena contracta brutal, de 11 milímetros. ¿Ya? Y esto es una cosa, una choreza nomás ecocardiográfica que es difícil de encontrarla. El cierre precoz de la mitral. Aquí está el plano y está antes del QRS. O sea, cuando las presiones dentro del ventrículo izquierdo son tan altas, la válvula mitral se cierra antes de que sea el fenómeno eléctrico que determina su cierre, normal. Entonces, este es un fenómeno para certificar también, por otra forma, de que estamos en presencia de una insuficiencia aórtica severa, el cierre precoz de la mitral. Esto también lo vemos, ¿ya? Fenómeno en pacientes que ya nos van a llegar, ustedes también van a ver pacientes cardiópatas que son portadores de algunas prótesis valvulares. Esta era una señora que vivía en el sector rural de Galvarino y por un tema de acceso a su poli de taco, de una mujer joven, 44 años, una válvula mecánica aórtica St. Jude, operada en el 2012, y abandonó en el último tiempo su terapia anticoagulante. La abandonó por decisión propia. Y la paciente consulta en falla cardíaca, llega acá al hospital, a la cardio, y esto es una prótesis mecánica, ¿sí? Y se ve ahí bastante degenerativo, bastante restringente, sobre todo ahí. Esto no está normado o sea, está mencionado, pero en este caso, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó la decisión de hacerle una trombolisis, dado que la paciente tenía un INR y como se había ausentado tanto tiempo de su politaco, se tomó la decisión de hacer una trombolisis, ¿ya? Tenía altos flujos y el ventrículo, vean cómo se mueve, como que le cuesta contraerse. Además tenía este grado de insuficiencia. Y mire las velocidades que tenía esto, fue en el contexto de la trombolisis o previo a la trombolisis, las velocidades que tenía la válvula aórtica, o sea, con este grado de trombosis que tenía la válvula. 4.2 metros, o sea, uno dice una estenosis severa, pero estamos en el contexto de una prótesis valvular mecánica, o sea, muy altos los gradientes, en rango de severidad. Fíjense siempre, vayan directo a la velocidad y al gradiente medio para saber si es sobre 4 metros y si el gradiente medio es sobre 40 milímetros de mercurio, esa es una estenosis severa, estenosis valvular aórtica severa. Y esta señora tenía una velocidad de 4.3 casi y 45 milímetros de mercurio. También tenía su grado de insuficiencia. Y mire cómo cambió post-trombolisis. Ahí está se ve el armazón de la prótesis. O sea, ya ecográficamente se veía mucho mejor. Y la fracción de eyección ya se había recuperado. Solamente con la trombolisis. Y mire la velocidad ¿se acuerda que tenía más de 4 metros? Aquí tiene 2.8, o sea, bajó considerablemente la velocidad del valvular aórtica con este tratamiento que se hizo a la paciente y ponerla de nuevo, enrilarla de nuevo a su terapia anticoagulante.
Aquí en rojo, los parámetros que tenía esta paciente previo a la trombolisis, ¿ya? Y cómo después de la trombolisis se mejoraron significativamente estos valores. Ya controla después, a los días después, ya está mucho mejor. Ahora vamos un par de minutos para lo que es el paciente crónico. ¿Cómo se va a presentar el paciente crónico en este contexto y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Ya? Paciente de 73 años, hipertenso, disnea de pequeño esfuerzo y palpitaciones ocasionales, él toma losartán y hidroclorotiazida. Este es su electro y estamos en presencia de una fibrilación auricular con una respuesta ventricular adecuada. ¿Ya? Y mire lo que tiene este paciente. Este es un paciente de acá, todavía me acuerdo que era del sector de Curarrehue, Pucón Curarrehue, era de esa zona. De nuevo, válvula mitral, la aurícula izquierda, la mitral, el ventrículo izquierdo. Y miren, dos cosas aquí llaman la atención al tiro. La válvula mitral que se abre apenas, o sea, aquí, por solamente la apertura, la forma y la estructura de la apertura de esta válvula mitral, decimos, esta paciente tiene una estenosis mitral. Y aquí vemos la tremenda masa que está dentro de la aurícula izquierda. Bueno, en este contexto lo más probable es que era un trombo gigante en la aurícula izquierda. ¿Ya? La válvula aórtica menos afectada con compromiso reumático en este caso y se abre adecuadamente. Bien acelerado. Mire la válvula mitral en un eje corto como está estrechamente, o sea, el plano valvular tiene una estenosis severa. Aquí se ve esta tremenda imagen. Bueno, a nosotros nos sugirió que desde afuera que era un trombo, pero bueno, aunque tenía todo, bueno, desde el punto de vista de los parámetros, categóricamente el paciente tenía una estenosis mitral severa, ¿sí? Pero en relación a esta imagen, resultó ser que paradójicamente este no era un trombo, sino que era una masa tumoral. Me parece mucho que era un mixoma, no estoy muy seguro si era o no, pero en este caso, raramente este no era un trombo, sino que era un tumor intracardíaco. Este caso está fresquito. Lo vi ayer a esta señora en la consulta. Una mujer de 60 años, joven, no es hipertensa, no es diabética, no tiene antecedentes de dislipidemia, no fuma, tampoco hipotiroidismo. Lo único que dice es que tenía un poco de migraña y tomaba Cebedol, que es una mezcla de cafeína, paracetamol y desde enero empezó a presentar mareos, angina y palpitaciones. Y ahora en el último tiempo, en agosto, con el esfuerzo físico, tenía dolor de garganta, disnea, marea y síncope a repetición. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ya estamos casi ya en la hora. Este es su electro, ritmo sinusal. Lamentablemente los videos no sé, salieron como en un tiempo con un delay, así se ve como en cámara lenta. Pero miren aquí cómo se ve esta válvula aórtica. Apenas se abre. Y miren sobre todo aquí en este plano, en la vista apical de 3 cámaras. Muy engrosada y prácticamente no se ve ninguna apertura. Igual acá, aquí apenas se ve un poco de apertura un zoom en el paresternal largo. O sea, de esta imagen se hace un zoom. Y miren, se abre apenas. En el eje corto, muy calcificada. La función ventricular estaba conservada de la paciente, pero ya tenía repercusión a nivel de la aurícula izquierda que ya estaba dilatada. ¿Ya? Y las velocidades
brutales, de 5,6 metros, en este caso con gradientes medios de 89. Entonces, esta paciente tiene una estenosis, miren, aquí nos da un área valvular indexada de 0,2. Este paciente tiene una estenosis hipercrítica. Así que si Andrés me estáis escuchando, no va a llegar esta paciente al hospital. Caso 7. Y aquí esto es una situación que nos puede tocar en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Como esto era enfrentamiento de valvulopatía, entonces me tocó a mí un día un paciente masculino de 18 años sin antecedentes mórbidos, asintomático cardiovascular y postulante a la escuela de gendarmería. Entonces me pidieron que le hiciera su eco, se lo hice, estaba a punto de terminar el eco y, sorpresa, aquí en el eje corto se ve un flujo que viene de aquí del plano valvular, se va para allá, hacia el ventrículo derecho. O sea, esta es una comunicación que está entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, esta es una CIV. Entonces, muchas veces, y aquí se ve el efecto como la repercusión que tiene a nivel del plano de la válvula tricúspide. Entonces, nos va a tocar de repente. El paciente, no olvidarse de ocultar los pacientes jóvenes, ¿ya? ¿Y cuáles son los soplos inocentes? Bueno, se localizan generalmente el soplo, el soplo inocente, el soplo benigno, en el sístole, no es en el diástole. Cuando ocultamos un soplo en diástole, por definición es ya un soplo patológico, ¿ya? Pero un soplo inocente, un soplo se ubica generalmente al comienzo del sístole, es de corta duración y de baja intensidad. De 1, máximo 3 de 6. Y va creciendo y decreciendo, con una escasa irradiación y no se asocia a ninguna anomalía cardíaca. Por eso hay que tomar electro, radiografía, si ocultamos un soplo, y no se resten de hacer solicitudes de ecocardiograma, tanto para el hospital o afuera. Ustedes son médicos y tienen que hacer la solicitud, ¿ya? Y por último, esto respecto un poco a la válvula mitral, que es las válvulas del lado derecho. Solamente voy a hablar de la válvula mitral. Y miren que quiero demostrarles cómo la sobrevida de los pacientes, cómo recae la sobrevida de los pacientes cuando tienen insuficiencias tricuspidias asociadas. Y es peor la sobrevida cuando es moderada y severa, ¿ya? Hoy en día, con la mayor disponibilidad de dispositivos que estamos colocando, es cada vez más frecuente el implante de marcapasos, pacientes en diálisis, pacientes con catéter de quimioterapia. Entonces, ya cada vez tenemos mucho más pacientes instrumentalizados en el lado derecho, DAI, Resincro, marcapasos, todos estos otros dispositivos vasculares nefrológicos, ¿ya? Entonces, la endocarditis de los dispositivos eléctricos y de todo, cada vez va más creciendo, ¿ya? La mayoría de estas infecciones son por Staphylococcus aureus, ¿ya? Y este es un caso de una señora que recibimos acá, con un cable, tenía un marcapasos definitivo y no se ve tan bien, pero aquí, mire, este es el cable que está ahí y la tremenda vegetación que estaba en relación al cable. Obviamente le generaba cierto grado de estenosis, ¿ya? Entonces, pacientes con dispositivos, cualquier algo extraño que tengan en el lado derecho, si está con fiebre, trátelo oportunamente, y si tienen duda de que cómo quedó, si tuvo alguna repercusión ese cuadro infeccioso, envíele a pedir un examen, un eco, por lo menos para descartar endocarditis, ¿ya? Esto es el transesofágico, la misma paciente, ¿ya? Eso sería, chiquillos. Quería invitarlos también para nuestro webinar de insuficiencia cardíaca aguda, que aprovechando estos minutos que vamos a tener
la próxima semana, el martes 15 a las 19 horas. ¿Ya? Gracias por la invitación. Un gusto de estar siempre con ustedes. Gracias a usted, doctor. Muy buena charla, bien interactiva. Eh, Harto en el chat están felices con la charla y bueno, gracias también por la invitación. Vamos, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a la mesa redonda. La va a moderar Ernesto. Eh, Así que, ya que están los tres doctores, vamos a comenzar. ¿Ernesto? Bien, sí. Ya, perfecto. Así que Adelante. ahora el tiempo es tuyo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Quería ver si está el doctor Díaz por ahí, porque vamos a partir con sus preguntas. Sí, ahí está. Bien. Bueno, hay un par de preguntas que son bien puntuales y que vi que las estuvo respondiendo por el chat igual, pero creo que hubieron un par de problemitas con el audio. Queríamos ver, saber cómo se define una disección de tipo E complicada, que lo mencionaban dentro de la clase. Está silenciado, doctor. Ahí estoy. No sé, avísame porfa si es que no está bien el audio, que me cambie de aplicación porque estoy justo en el límite de la cobertura de mi internet. Mira, Ahí se escucha bien. en general, disección complicada debemos considerar aquella. Mira, el diagnóstico siempre va a ser fundamentalmente clínico, ¿ya? Uh-huh. De las aproximaciones. Vamos a hablar de disección complicada, aquella que está cursando por un dolor